esperanza está en Dios hasta el final. Eres eternamente Dios, eternamente Dios. Tú nunca fallas, nunca cambias. Eres mi gran ayudador, mi calma y protección. Tú me levantas como el águila. Una vez más, dile al Señor: eres eternamente Dios, eternamente Dios. Tú nunca fallas, nunca cambias. Eres mi gran ayudador, mi calma y protección. Tú me levantas como el águila. Aplaude al Dios eterno. Feliz yo soy si espero en el Señor, si espero en el Señor, si espero en el Señor. Dilo fuerte. Feliz yo soy si espero en el Señor, si espero en el Señor, si espero en el Señor. Mi Dios reina por siempre, mi Dios quien me sostiene. Aquí todos juntos cantemos. Eres eternamente Dios, eternamente Dios. Tú nunca fallas, nunca cambias. Eres mi gran ayudador, mi calma y protección. Tú me levantas como el águila. Toda la gloria es para ti, Señor. ¿Cuántos son felices esperando en el Señor? Feliz yo soy si espero en el Señor, si espero en el Señor, si espero. Feliz. Feliz yo soy si espero en el Señor, si espero en el Señor, si espero. Mi Dios reina por siempre, mi Dios quien me sostiene. Con todas tus fuerzas, eres eternamente Dios, eternamente Dios. Tú nunca fallas, nunca cambias. Eres mi gran ayudador, mi calma y protección. Tú me levantas como el águila. Pero los que esperan en el Señor, dice su palabra, tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas. Amén. Oh, dile una vez más, tú eres eternamente Dios, eternamente Dios. Tú nunca fallas, nunca cambias. Eres mi gran ayudador, mi calma y protección. Tú me levantas como el águila. En este mes y desde enero, el Señor colocó en este tiempo de oración el tema para reflexionar en el mes de agosto es ministrando a la familia.
Este año le hemos pedido al Señor, Señor, ayúdanos. Y ustedes se dan cuenta en sus volantes que el tema es compromiso con el servicio de corazón. Dígalo conmigo, compromiso con el servicio de corazón. Otra vez, compromiso con el servicio de corazón. Y cuando hablamos de ministrar, estamos hablando de servir. Cuando estamos hablando de ministrar a la familia, estamos hablando de servicio a la familia. Y mis amados hermanos, si hay personas que necesitan de nuestro servicio en alguna parte, son nuestra propia familia. No hay otro lugar más especial donde podamos servir a alguien. Si trabajamos, es para servir a los que están con nosotros, para suplir sus necesidades. Si oramos, si buscamos de Dios, es para bendecir a nuestra familia. Por eso no podía faltar en este año de que hablamos de compromiso con el servicio de corazón, no podía faltar la administración a la familia, el servir a la familia. Y hoy el primer tema que compartimos es cubriendo a la familia. Y es el llamado que Dios está haciendo en este tiempo a cubrir a la familia, a ministrar a la familia. Es un llamado que Dios está haciendo urgentemente a los que conocemos al Señor, a los que tenemos a Cristo en el corazón, a los que llevamos en alto la palabra de Dios, para que seamos instrumentos de servicio, de bendición, de cobertura, de cubrir, de suplir esas necesidades espirituales tan grandes que hay, esos vacíos tan impresionantes que hay en nuestros hogares, en nuestras familias, más que los vacíos físicos y administrativos a los cuales Dios también nos llama a que estemos atentos, porque dice la palabra de Dios que el que no suple para las necesidades de su familia, el creyente, es peor que alguien que es un impío, dice la palabra de Dios. Entonces, hoy el Señor nos hace ese llamado. Vamos a generar una cobertura a la familia. Y en esta semana, el día jueves, hubo una audiencia en la Corte Constitucional. Yo sé que algunos de ustedes la vieron por televisión o por internet. Y hubo esta audiencia, Corte Constitucional, y vinieron representantes, se presentaron representantes de diferentes entidades, instituciones, fundaciones, etcétera. Y esta era una audiencia convocada por la Corte Constitucional en base a la petición que se hizo de parte del grupo de LGTBI, que es de la diversidad de género y estas cosas, solicitando que en Colombia se apruebe el matrimonio homosexual. En el año 2011 la Corte se había pronunciado y había dicho que las personas que pertenecían a estos grupos tenían derechos a tener una relación marital y registrarla en una notaría, registrarla en el estado civil, pero le pidieron al Congreso también que legislara al respecto de las uniones de personas del mismo sexo. Y esto nos interesa a todos porque afecta a nuestra familia, afecta a nuestros hijos, afecta a nuestra sociedad, afecta a nuestra comunidad. Y entonces la solicitud es que de igual manera como se ha aprobado el matrimonio para personas del mismo sexo, se ha aprobado en más de 23 o 24 países, como son Estados Unidos, en Argentina, en Italia, en Brasil y en otras partes del mundo, en Europa, que también Colombia apruebe esta parte del matrimonio entre personas del mismo sexo.
se presentó un debate durante todo el día. Hubo representaciones de Naciones Unidas, de derechos humanos, de personas de Europa, de fundaciones, de instituciones, de representantes del derecho, también de las diferentes universidades de Bogotá que dan esta cátedra de derecho. Así que se presentaron abogados de la Universidad de La Sabana, del Externado, del Rosario, de los Andes. También se presentó el pastor y concejal Marco Fidel Ramírez para presentar una ponencia desde el punto de vista cristiano como un hombre de Dios. Se presentó a otras personas de la Fundación Marido y Mujer, etc. Y representantes del gobierno como el ministro de Justicia y el ministro del Interior. Ellos presentaron y había un gran bloque diciendo tienen todo el derecho de que la Corte Suprema les reconozca a ellos trato igualitario del matrimonio para ellos. Y colocaron sus argumentos. Los que fueron un representante del Congreso y dos personas, uno que estaba a favor, otro en contra. La ley de Colombia establece en uno de sus artículos de nuestra Constitución de que el matrimonio es un acto que se celebra entre hombre y mujer y está establecido en nuestra Constitución. Así que los notarios, las personas que trabajan en esto, se agarran, se acogen a esto, mas sin embargo los otros están pidiendo trato igualitario, que no se ha dado en el mundo el trato igualitario, que se tratan como en cierta época hubo discriminación racial, o en Colombia discriminación hacia algunos grupos étnicos como tratados de segunda, como los indígenas o como cosas así. Y entonces están pidiendo que se dignifique y pues están los argumentos en esta naturaleza. Lo que saqué, hermanos, en conclusión es que, de acuerdo a las exposiciones, es que la Corte Constitucional mandó hace 4 años al Congreso que legislara al respecto, porque el Congreso es el que tiene que establecer las leyes de la Constitución. Entonces, que legislara al respecto con respecto al matrimonio igualitario para estos grupos, para estas personas, pero que el Congreso no lo ha hecho. Entonces que la Corte Constitucional tiene un derecho de legislar o de colocar una norma por omisión. Ese era el término que decían, por omisión tiene que decir que sí se coloca el matrimonio o no se coloca el matrimonio igualitario, el matrimonio para estas personas del mismo sexo. Otros argumentaban que es decisión de toda una sociedad, que es un asunto que se tiene que ir a un consenso de todo el país, etcétera. Lo cierto es, hermanos amados, que pues la Corte tiene un mes para dar cuál es su conclusión. Pero todo esto, hermanos amados, volviéndonos ahora aquí a la palabra del Señor, volviendo aquí, solamente todo esto, para los que conocemos y estamos en los caminos del Señor, lo que nos saca en conclusión, o lo que llega uno a la conclusión, es que los tiempos a la luz de la palabra de Dios se están cumpliendo. Amén. Dice la palabra de Dios que en los postreros días se levantarán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, intemperantes, que lo único que proclamarán serán sus propios deseos y sus propios anhelos. En otras palabras, que lo único que declararán serán que tienen sus derechos a su libre desarrollo de su personalidad, etcétera. Así esté en contra de la palabra de Dios, que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno, que a la palabra de Dios la llamarán obsoleta, que los principios de la palabra de Dios los llamarán mandados a recoger, como de culturas ancestrales, que eso no conviene para este tiempo. Y esto es el cumplimiento de la palabra de Dios. Pero dice la Biblia que cuando aumentó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén.
La gracia. ¿Qué quiere decir la gracia? El favor de Dios. El favor de Dios. Esto quiere decir, mis amados hermanos, que cuando la noche se hace más oscura, es el momento de que la luz resplandezca. Amén. Vosotros sois luminares en el mundo, dice la palabra de Dios, para que resplandezcan en medio de la oscuridad. Este es un tiempo, hermanos amados, que el Señor nos está llamando la atención a los que conocemos a Cristo, a los que tenemos al Señor en nuestro corazón, para que construyamos y edifiquemos nuestras familias y no dejemos a otras instituciones, a otras personas que edifiquen nuestras familias. Amén. Tenemos que volver nuestros ojos al Señor. Tenemos que pedirle al Señor que su palabra se haga real en nuestros corazones. Tenemos que pedirle al Señor que su palabra se haga rema, que entendamos que este es el tiempo de ministrar a nuestras familias, de llevar el mensaje que Dios nos ha dejado en su palabra. Y la palabra de Dios es clara. El hombre, dice el Señor, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y eso es lo que Dios ha establecido para las vidas, el matrimonio entre hombre y mujer. El resto se sale del contexto de la palabra de Dios. Así lo aprueben los hombres, así lo aprueben las naciones. Pero mis amados hermanos, no podemos cambiarle la etiqueta a algo que Dios ha llamado que no se debe hacer, llamarlo a algo como si fuera normal. Entonces, mis amados hermanos, la pregunta hoy que el Señor quiere que nos contestemos, y me incluyo, para evaluarnos nosotros los que estamos conociendo al Señor, es varias preguntas que tengo aquí, que orando al Señor, el Señor las puso en mi corazón para que nos las hagamos, para que nos las coloquemos en nuestro corazón. La primera es: ¿qué he hecho por mi familia? Es una pregunta importante. ¿Qué he hecho yo por mi familia? Y cada uno tenemos que respondernos esa pregunta. Lo que yo he hecho por mi familia, ¿he sido instrumento de bendición? ¿He sido de bendición para mi casa, para los de mi familia? Sea usted padre, madre, esposo, esposa, hijo, tío, nieto, abuelo o nieto, lo que sea, en su familia, los demás pueden decir: esta persona ha sido de bendición para nuestra casa, para nuestra familia. Hay muchas relaciones en las familias tendidas. Sabemos de la familia nuclear, como Dios la ha creado: el esposo, la esposa, los hijos. Ahí está la familia, y eso se va, de ahí arranca y se sigue extendiendo. Todo empieza así, y entonces ya se va extendiendo, y tenemos suegras, tenemos suegros, cuñados, nueras, yernos, infinidad de relaciones. Pero ¿qué dicen de ti? ¿Eres una buena suegra? ¿Eres una suegra que bendice? ¿Eres un suegro que bendice? ¿Eres un abuelo? ¿Eres un cascarrabias? ¿No se le puede hablar? ¿Qué dicen de ti como hijo? ¿Eres un hijo que trae bendición a la casa? ¿Eres un padre, una madre que trae bendición al hogar? ¿Soy sensible a las necesidades de los miembros de mi familia, o me importa un pepino, como dicen algunos? Allá él, allá ella. ¿O somos sensibles a las necesidades de nuestros padres? ¿Somos sensibles a las necesidades de nuestros hijos? Realmente, hermanos, tenemos que en este tiempo volver a la palabra, porque mis palabras, mis actitudes hacia mi familia tienen que ser actitudes o palabras que edifiquen. La palabra de Dios nos enseña cosas muy lindas. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 14 versículo 1,
Proverbios 14:1, que muchas mujeres se lo saben, que dice: la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la derriba. Somos personas que edificamos la casa o la destruimos. En Proverbios capítulo 10, versículo 1 dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Cómo nos conciben nuestros padres? Este es un hijo que me trae alegría. Este es un hijo o una hija que llena mi corazón como padre o madre. O es un hijo que lo único que me hace es llorar. Y qué doloroso, qué triste es cuando uno ve madres o padres que pasan días tras días tras días, inundan sus camas con lágrimas, como dice el salmista. Todos los días inundo mi cama de lágrimas. Parece como si lo dejara en una piscina para nadar al salmista, ¿no? Pero estas son preguntas que nos tenemos que hacer. En la palabra del Señor encontramos en Abraham, en Génesis capítulo 12, versículo 2, el Señor le dice a Abraham: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Luego dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y aquí quiero rescatar esas dos frases: serás bendición. La pregunta es: ¿eres bendición para tu familia? ¿Soy de bendición para mi casa? ¿Los demás lo pueden decir? Él es una bendición. Serás bendición, dice, y serás bendición. Y luego dice: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hermanos, tenemos que ser bendición a donde está nuestro hogar, nuestra familia, nuestra casa. Ahora, cuando hablamos del manto de seguridad, estamos hablando de que es la más grande necesidad de la familia, de los hijos, de los padres, de los hermanos. La más grande necesidad que percibe hoy día el ser humano es sentir que tiene una cobertura sobre su vida, como una seguridad. Usted puede estar al otro lado de la tierra, pero usted dice: en Colombia, ahí en un lugar, en Bogotá, hay un lugarcito donde viven mis padres, o donde vivo con mi esposa y con mis hijos. Es un espacio, pero cuando llego a casa me siento seguro, me siento tranquilo, me siento con paz. Y lo que Dios está anhelando de nosotros es que nosotros extendamos ese manto de seguridad. El concepto de manto es el concepto de cobija, de cobertura, de cubrir al que está con frío, al que está desamparado, al que está solo, que pueda sentir que su hogar, que su familia es un manto de seguridad. Y la única forma, hermanos, de crear un manto de seguridad es a través del amor de Dios que ha sido puesto en nuestros corazones. No hay otra forma. Si Dios ha colocado el amor en tu vida por su Espíritu Santo, tú puedes generar y crear un manto de seguridad. Hay dos salmos preciosos que me fascinan muchísimo y pues me los sé de memoria, pero quiero que los leamos, hermanos. Salmos 127 y 128. Y dice el Salmo 127. Yo quiero que miremos los personajes que aparecen aquí en estos dos salmos. ¿Quiénes son los que aparecen en esto de la familia, del hogar, de la casa? La primera frase que dice allí:
Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. En otras palabras, usted puede llamar a los mejores arquitectos, a los mejores ingenieros. Usted puede llamar a los mejores personas que decoran y arreglan los hogares y las casas y todas estas cosas. Todo eso no sirve para nada si Dios no es el que interviene en la edificación de su casa. Se queda usted con sus lindos jardines, se queda usted con sus cuadros costosos, se queda usted con sus mejores muebles traídos de la Conchinchina, ¿verdad? Hechos sus porcelanas chinas y sus muebles traídos de diferentes lugares, hermanos. Pero con una familia, una casa vacía, hueca, llena de angustia, de terror, de aflicción, de inseguridad, de intranquilidad. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tenemos que decirle: Señor, yo quiero que tú edifiques mi familia. Amén. Yo quiero que tu palabra sea la que edifique mi familia. Por eso el Señor dice en Deuteronomios, dice: te doy el mandamiento para que las palabras que yo te he dado las coloques en las paredes, las coloques en las puertas, por donde vayas, en el camino, cuando estés con tus hijos, cuando hables con ellos, cuando estés en la casa, mientras que comes, mientras que duermes. Es decir, que la palabra de Dios, que Dios esté creando esa parte de bendición sobre nuestra casa. Amén. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿A quién vamos a dejar nosotros que edifique nuestra familia? ¿A los educadores de hoy? ¿A las fundaciones de hoy? ¿A los amigos de la calle? ¿A los del mundo que edifiquen nuestros hijos y les digan cómo es que hay que formar una familia y cómo es que hay que vivir? ¿A quién vamos a dejar que le forme el corazón y la vida a nuestros hijos y a nuestra familia? ¿Cuáles van a ser los principios, los modelos, los valores que vamos a inculcar en nuestra familia? ¿Los de la sociedad moderna de hoy? ¿O vamos a dejar que sea Dios el que edifique nuestra familia? Si el Señor no edifica nuestra casa, en vano es cualquier esfuerzo que nosotros hagamos, hermanos. Yo los invito para que en esta época más que nunca busquemos del Señor, vayamos al Señor en oración, estudiemos la palabra, no fallemos a la iglesia del Señor, donde oramos los unos por los otros, donde escuchamos la palabra de Dios, a involucrarnos más, a servir mejor al Señor, porque esto va a traer bendición a nuestros hijos, porque ellos van a ver y decir: para mis padres Dios ocupa el primer lugar, para mis hermanos Dios es importante, para mi familia Dios ha ocupado un primer lugar. No le dejamos a Dios las obras, no le dejamos a Dios lo que ellos creen que no se puede hacer. Les invito, hermanos, porque nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras, que con nuestras actitudes le mostremos a nuestra familia que Dios ocupa el primer lugar y Él es el que edifica nuestras casas, nuestras familias. Amén. Eso es importante, que sientan nuestros hijos y nuestra familia un refugio. Ahora, la clave es vestirnos del amor de Dios. Pero la pregunta es, dice la Biblia, mirad cuál amor, dice Primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora, ¿será que las personas con las que nosotros tenemos la familia saben que los amamos? ¿Será que ellos lo saben? ¿Será que su esposo sabe que usted le ama? ¿Será que sus padres saben
que usted le ama como hijo? ¿Sus hermanos saben que usted como hermano le ama? ¿Sus nietos saben que usted les ama? Es más, quiero ir un poquito más allá de saber. El asunto de la pregunta es: ¿sienten ellos que usted les ama? ¿Sienten ellos que usted les ama? El primer lenguaje que aprenden los niños, así sean bebés, es el lenguaje de los ojos. Hasta un perro sabe si se le ama o no. Creíble. El perro le mira a los ojos a uno y sabe si es amado o no. Si le ve en los ojos, en el rostro, ese perro sale a perderse. Hermanos, los miembros de nuestra familia saben y sienten cuando son amados, porque el amor no se puede disimular, el amor que ha sido puesto en nuestros hogares. Así que llevemos a nuestros hogares la cobertura del amor del Señor, que sientan ese refugio y no ser personas que en lugar de infundir amor, lo único que infunden es miedo, temor, amenazas, asperezas. No seamos de esas personas que lo único que hacemos es infundir el temor en los hijos o en los padres o en los hermanos y amenazas, y eso no edifica. Que el Señor y que nos bendiga de tal manera que seamos llamados instrumentos de bendición. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos da algunos consejos. Ustedes los tienen ahí en sus hojitas. Cómo expresar el manto de seguridad, o sea, el amor de Dios en la familia. Cómo expresar ese manto de seguridad. Cómo mostrar ese manto de tal manera que lo sientan nuestros hijos, de tal manera que lo entiendan nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos. Cómo expresar. Y he colocado 7 consejos sencillos que nos da la palabra del Señor. Y de pronto por el tiempo no los alcanzamos, pero usted puede extenderse en su hogar pidiéndole al Señor que el Señor le ministre y le ayude a entender esto y a compartir esto. La primera es: utilicemos expresiones verbales, que es muy importante. He escuchado una frase que llega a mi corazón y es que algunas personas dicen: yo no sé por qué no se lo dije nunca. Yo pensé que él lo sabía y nunca se lo dije. Y se murió. Se murió. No sé por qué no se lo dije. Y mis amados hermanos, no nos quedemos con eso. Digámoselo. Digámoselo a nuestra familia. Digámoselo a nuestros familiares, nuestros hijos, a nuestros padres. Pero digámoselo como Dios nos manda que se lo digamos. Que nuestro tono de voz no sea de irritación o de gritos, como decir: tú sabes que te amo. Tú ya lo sabes, ¿para qué te lo repito? Pero no, hermanos, tenemos que ser caracterizados por personas que llevamos la bendición en el hogar con nuestras palabras. La bendición, expresiones verbales. En el libro de Génesis, capítulo, un caso nomás, Génesis 49, versículo 25. Dice la palabra de Dios, Génesis 49, 25. Jacob, como bendice a su hijo José y a sus nietos, pero bendice a cada uno de sus hijos. También llamó a sus 12 hijos y los bendice en una forma espectacular. Ahora, nosotros tenemos que aprender, hermanos, que bendecir no es decir la palabra te bendigo. Eso no es bendecir. Esa es la palabra que incluye la bendición. Porque
Algo que me gusta aquí de Jacob es que dice: la bendición de Abraham, la bendición de Isaac y la bendición de Jacob esté sobre ti. Quiere decir que pasó las generaciones. Abraham se murió, pero los hijos y los nietos y los bisnietos seguían recordando que Abraham había sido bendición. Seamos personas que bendigamos con nuestras palabras, de tal manera que trascienda las generaciones, de tal manera que nuestros hijos puedan decir: mi padre cómo me bendecía. De tal manera que los nietos puedan decir: mi abuelo era una persona de bendición. De tal manera que los bisnietos puedan decir: mi bisabuelo y mi abuelo y mi papá eran personas de bendición, que traían bendición. Y la bendición no es solamente decir la bendición, porque a veces se acostumbra a eso, la bendición, entonces hacen así, ¿no? Ya, le doy la bendición, hijo. No, eso no es la bendición. La bendición viene de la palabra bien decir, decir cosas bien, decir cosas buenas. Es dejar que de nuestro corazón fluyan expresiones poderosas para nuestros hijos. Es dejar que de nuestros labios salgan las palabras. Es dejar que en una carta vayan frases preciosas como las que nos mandaron las esposas y nuestros familiares ayer, a todos los hombres que nos dejaron con el corazón tocado. Sí, eso es bendecir a una persona. Eso es bendecir a un amigo. Eso es bendecir, es decir cosas buenas, que decir bien. Y aquí la palabra del Señor nos dice en Génesis 49 versículo 25, que le dice Jacob a José: por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos, etcétera, etcétera. Y si usted ve todo Génesis capítulo 49, como Jacob dice frases especiales para cada uno de sus hijos. Qué bueno es cuando nosotros bendecimos a nuestros hijos. Qué bueno es cuando nuestros hijos nos bendicen a nosotros, como decirnos: papi, tú eres un hombre muy especial, muy inteligente, qué agradable eres, te agradezco por todo lo que has hecho, eres muy especial para mí, eres un trabajador, eres un hombre responsable, mami, eres una mujer llena de afecto, llena de amor, abuelito, abuelita. Es decir, aprender a bendecir es dejar que de nuestro corazón broten esas palabras que hacen que la persona dice: gracias, Señor, por lo que tú eres. Amén. Eso es bendecir. Seamos instrumentos de bendición con nuestras expresiones verbales, pero no solamente con las expresiones verbales. Tengamos ese contacto físico al bendecir a nuestros miembros de nuestra familia. ¿Por qué, hermanos? La palabra del Señor nos dice que el amor, esa cobertura, esa cobija tiene que estar respaldada con acciones. El Señor dice en primera de Juan capítulo 3 versículo 18: no améis de palabra, sino de hecho y en verdad. Tiene que ser un amor real, hermanos. Tiene que ser con acciones. En Génesis capítulo 48, devolviendo a la página allí donde estábamos, versículo 10, me gusta como Jacob al bendecir a sus hijos, cómo lo hacía. Dice: y los ojos de Israel, ahora ya se llamaba Israel, antes se llamaba Jacob, Dios le cambió el nombre. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez, ya era un cuchito, un viejito, arrugadito y todas esas cosas, como podamos decir. Era un abuelito y tenías hasta sus bisnietos. Pero dice: agravados por la vejez, que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, pero lo estaba viendo con sus dedos, porque lo tocaba. Y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia.
Entonces José los sacó de entre sus rodillas a sus hijos y se inclinó a tierra. Los tomó José a ambos, a Efraín su hijo a su derecha y a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda y a la derecha de Jacob, y los acercó a él. Entonces Israel o Jacob extendió su mano derecha, la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta el día de hoy, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y se ha perpetuado en ellos mi nombre, etcétera. Y seguía hablando. Qué lindo, ¿no? Hermanos amados, conozco jóvenes, conozco personas que dicen: pastor, yo puedo tener los años que tenga, pero yo no recuerdo un abrazo de mi papá. Yo no recuerdo un abrazo de mi mamá. O padres a veces que dicen: ese hijo hace tiempos que no me da un abrazo o un beso. Me fascina cuando yo me encuentro con mis hijos. Mi hijo grandote, Esteban, me coge, me abraza, me da besos por aquí, me alza, me friega y todas esas cosas. Y gracias, qué rico poder sentir un afecto, un amor, un abrazo. Eso es lo que Dios quiere. Llevemos esa cobertura, esa bendición. El Salmo 127 es un reflejo de un hogar que tiene la cobertura del Señor. Entonces empecé a leer y no seguí leyéndolo, hermano. Voy a volver a él porque no me puedo quedar sin leerlo. Salmo 127, versículo 2. Versículo 2 del Salmo 127. Por lo demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, que comáis par de dolores, pero a su amado dará Dios el sueño. Se descansa muy rico cuando hay una cobertura en el hogar de amor, de afecto, de cariño. Versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Es algo que Dios honra cuando los padres tienen en alta estima a sus hijos y cuando los hijos tienen estima a sus padres. Y entonces dice: bienaventurado, versículo 5, el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Claro, hermanos, un hombre que tenga muchos hijos. Mi padre tuvo 6 varones y 2 mujeres. Entonces cuando tenía algún problema salíamos todos y dice: ¿qué le pasó con mi papá? Entonces es cosa seria, ¿no? Los hijos saliendo a defender a los padres. Eso dice: no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. El Salmo 128, observe lo que dice: bienaventurado. La palabra bienaventurado quiere decir feliz todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Esa es una parte fundamental del ser humano. Los hombres, ayer lo hablábamos, el trabajo es una extensión de nosotros los hombres. Cuando el hombre varón se queda sin trabajo, se le baja su autoestima. Por eso tenemos que orar para que los hombres tengan siempre su trabajo, tengan siempre la provisión, porque Dios nos ha creado con esa naturaleza de ser proveedores, cuidadores, ser líderes en nuestros hogares. Pero dice: bienaventurado serás, es con la cobertura del Señor, con tu trabajo serás, te irá bien. Versículo 3 habla de la mujer. Para la mujer su hogar es una extensión de ella. Dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? La vid es símbolo de alegría, es símbolo de bendición. La vid, el fruto de la vid, es símbolo de fortaleza y es símbolo de prosperidad, de bendición, de elegancia, de esto. Y eso es lo que quieren las mujeres. Quieren tener sus hogares bien lindos, bien bellos, sus casas y estas cosas. Por eso se molestan cuando nosotros los hombres dejamos las cosas por ahí tiradas.
Eso, todo eso es parte. Pero dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Luego dice, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. El olivo es de donde sacan el aceite de olivas. Y al decir como olivos, está diciendo tus hijos serán como ungidos alrededor de tu mesa. Cuando una persona se sienta con sus hijos y dice, este es un ungido del Señor, él tiene una sabiduría espectacular, este tiene una habilidad con sus manos, él tiene una creatividad, este es un artista, son una unción que Dios ha dado sobre ellos. Serán como olivos ungidos alrededor de tu mesa. Y eso es lo que Dios quiere, que sintamos esa unción en nuestro hogar, en nuestras familias. Y luego dice, he aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. El hombre que teme al Señor será usado para crear una cobertura, un manto sobre su casa, sobre su hogar. Rápidamente enumero las otras, hermanos amados. Expresar el manto de seguridad, un amor con profunda valoración, el elogio, el aprecio. ¿Saben, hermanos, que la persona es lo que los padres, los hermanos o los hijos dicen de él? Si los hijos dicen de su papá o los papás dicen de sus hijos, es que él no vale nada, es que él no sirve para nada, es que él todo lo hace mal, es que él esto o es que ella tal. Pues, hermanos, termina generando en su corazón una inseguridad tan impresionante que en lugar de manto de seguridad les está creando es un manto de inseguridad. Manto de inseguridad. Hay muchas personas que tienen complejos impresionantes de inferioridad en su corazón, en su vida. Se les manifiestan en sus trabajos, se manifiestan en sus relaciones y estas cosas, porque en su hogar les colocaron ese manto de inseguridad. Pero si en el hogar nosotros colocamos un manto de seguridad sobre nuestros padres, sobre nuestros hijos, sobre nuestros hermanos, les elogiamos, les valoramos estas cosas, ellos van a caminar con la seguridad de que Dios está con ellos. Amén. De que son personas que valen. En cuarto lugar, el perdón, hermanos amados, no puede faltar en nuestro hogar. No puede faltar. Yo doy testimonio de mi hija Anita, de 5 años. Ella se la pasa todo el día haciendo cosas pilatunas y cosas, y desobediencia y todo. Pero tiene una frase que me mata. Es, ¿me perdonas? Mami, ¿me perdonas? Papi, ¿me perdonas? Yo le digo, claro que te perdono. La mamita me dice, claro que te perdono, pero no vuelvas a hacerlo otra vez, porque es que mire. Y yo creo que todos luchamos con eso. Pero todos, a veces los padres tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos. Yo lo he hecho, hermanos, yo lo he hecho. Le he dicho a mi hijo en alguna oportunidad y a mi hija, hijo, perdóname. Yo no quise hacer eso, no quise ofenderte, no quise decirte eso. Perdóname. El perdón tiene que ser un elemento fundamental en el hogar cristiano. Un hogar donde dice, allá si nos equivocamos no se nos condena. Allá si nos equivocamos hay un ambiente de perdón, hay un ambiente de restauración. No es que salga de aquí, eche de aquí, fuera de aquí. No. Nuestros hogares son hogares que son diferentes y creamos un manto de seguridad. Amén. En quinto lugar, bendiga proféticamente a sus hijos y a las personas que están en su hogar. Para bendecir proféticamente, hermanos, entra aquí la palabra respeto y dirección de Dios. Cuando yo estoy orando, cuando yo estoy pidiéndole al Señor por mi familia, Dios tiene que traer una imagen proféticamente sobre mi vida. Pero en lugar a veces de declarar palabra profética, se ridiculiza, se hacen burlas, y eso no edifica. Hay muchos hogares que todo el día viven en bullying. Yo no sé
Si todos entendemos ese término, es muy término de los jóvenes de ahora. Dice, papi, me hicieron bullying en el colegio. Y dije, ¿qué es eso? Una lista larguísima, ¿no? Entonces, a veces en lugar de reforzar algo proféticamente con nuestra familia, un ejemplo, si un hijo dice, yo, papi o mami o tío o abuelo, yo voy a llegar a ser el mejor ingeniero de Colombia, o yo voy a llegar a ser un hombre con mucha creatividad en el arte, en la música. ¿Qué están haciendo ahí, hermanos? Está ridiculizando, está burlándose. En lugar de hacer esto, lo que tenemos que hacer es bendecir proféticamente a nuestros hijos. Hijo, yo te bendigo y yo sí declaro que tú serás un gran músico, un gran adorador de Dios. Yo sí declaro con tu sabiduría, con tu inteligencia, vas a ser un Daniel en medio de esta Babilonia en la que estás viviendo. Dios te hará 10,000 veces más sabio que los más sabios. Y hermano, eso es bendecir proféticamente, diciendo, yo sé que Dios tiene planes preciosos para ti, y yo sé que lo que tú vas a hacer y lo que tú vas a hacer, serás instrumento de bendición, no solamente para tu familia, sino para tu nación y para el mundo. Y Dios te llevará a las naciones y Dios te hará un hombre de bendición. Amén. Cuando mi hijo pequeño estaba tocando la batería, aprendiendo de 4 o 5 años a tocar la batería y a tocar los instrumentos, yo le dije, hijo, tú serás de bendición. Dios te va a llevar a las naciones. Dios te va a hacer de ti un hombre grande. Dios te va a usar para llevar la música cristiana, el evangelio, a lugares que ni tú te imaginas. Hoy tiene 36, 37 años, cumple el próximo domingo. 36 años creo. Ni sé, hermanos. Pero él se la pasa recorriendo todas partes, llevando grupos musicales. Él mismo es músico, él mismo tocó en varias bandas. Y estaba mirando hace un ratico una gran bendición, el concierto de Carlos Zamorano en La Paz, México. Una bendición. Y a veces me escribe desde Chile, desde Argentina, etcétera. Este mes van para Europa, a Suiza, a Francia, a Italia, estas cosas. Y uno dice, Señor, qué bendición. ¿Cómo sucede esto? Tenemos que aprender a bendecir proféticamente a nuestros hijos. Amén. Serás un gran médico, serás un gran hombre de Dios. Tu naturaleza, tu integridad, tu vida será un ejemplo para muchas personas. O a veces proféticamente con los padres, que tenemos que hacerlo proféticamente también con nuestros padres, o con nuestros hermanos, o con el sobrino, o con el cuñado. Hermanos, que nos conozcan por ser hombres que damos palabra proféticamente. Amén. Y por último, mis amados hermanos, pasando tiempo en familia. Esa es una forma muy linda. Piensen en el Señor, porque el Señor lo hace así. Si usted no dice, el Señor está siempre conmigo, no lo decimos, hermanos. Él es mi Padre y está siempre conmigo. Y es sentir el compañerismo y la confianza del Señor. Qué bueno cuando pasamos tiempo en familia, sentirnos juntos, jugar juntos, reír juntos, traer recuerdos juntos, hacer celebraciones juntos, etcétera. Mis hermanas amadas, una de las cosas que más le agrada al hombre, de las necesidades más profundas que tenemos nosotros los hombres, es la necesidad del compañerismo, de sentirnos acompañados. Pero muchas mujeres dicen, váyase usted solo para allá, haga lo que quiera. Los dejamos solos, los hombres, cuando esa es una necesidad que Dios ha colocado en el corazón del hombre. Entonces, si nosotros queremos bendecir a los que están de nuestra familia, aprendamos a acompañarlos, a estar tiempo juntos, a compartir alegrías o tristezas, al tiempo juntos, el tiempo en la mesa, al comer los alimentos, al descansar, al reposar, no generar asperezas. La palabra de Dios dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, etcétera. Tantas oportunidades
que el Señor nos permita crear esos mantos de seguridad sobre nuestra familia. Amén. Vamos a estar de pie, hermanos, darle gracias al Señor, pidiéndole a Él, como dice aquí en sus hojitas, en la aplicación de esta palabra, que sea una palabra práctica. Es presentarnos delante del Señor y hacer un compromiso real. Decir: Señor, yo voy a declarar que voy a ser de bendición para mi familia. Voy a generar un manto de cobertura y de seguridad sobre mi familia. No sé cómo hacerlo, Señor, pero dame la sabiduría, dame el entendimiento. Amén. Incline su frente, cierre sus ojos. Que hoy sea un día para reflexionar. Sé que me he extendido un poquito en el tiempo, hermanos, pero no podía en mi espíritu parar, porque el Señor sabe que es una necesidad muy grande en nuestras familias. El Señor urgentemente está diciendo: esto es un asunto urgente, que todos los que conocemos al Señor, los que tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, porque los que no lo tienen no lo pueden entender. Usted puede leer en la palabra del Señor, dice que el que no tiene el amor de Dios no entiende, no comprende lo que Dios está diciendo. Pero que Dios ha puesto su amor en nosotros, y los que hemos recibido ese amor de Dios podemos extender una cobertura, un manto, ser instrumentos de Dios en medio de nuestras familias, en medio de la sociedad donde Dios nos ha colocado, en medio del mundo donde Dios nos ha puesto. Honremos al Señor con todo nuestro corazón. Levantemos en alto el nombre de Cristo. Levantemos en alto la palabra del Señor. Dios va a honrarte si tú lo honras. Dios te va a respaldar en todo lo que tú hagas, porque tú honras al Señor. Dios va a hacer de ti, mi amado hermano, un hombre de bendición. Mi amada hermana, una mujer que edifica. Dios va a hacer de cada uno de sus hogares hogares poderosos, preciosos, modelos, ejemplos, luces en medio de la oscuridad. Dios va a hacer de su familia una familia que mostrará que en Dios haremos proezas y hacemos proezas. Señor, yo bendigo cada familia que está aquí representada. Yo declaro, Señor, por tu palabra, que tu gloria y tu favor y tu unción reposan sobre ellos, que tu mano estará sobre ellos, que tu mano de bendición, de prosperidad en todo lo que emprendan, que tú proveerás los recursos que se requieran en los hogares, en las familias, que tú levantas a los hijos, que tú, Señor, fortaleces y das sanidad a los que están enfermos, que tú muestras tu favor hacia tu pueblo, hacia tus hijos, hacia tu familia, que tú, Señor, honras a los que te honran. Bendecimos cada familia que está aquí y declaramos que de cada una de estas familias tú levantarás nuevas generaciones, y que tú levantarás hombres y mujeres conforme a tu corazón. Levantarás, Señor, hombres y mujeres con sabiduría por encima del promedio de las demás generaciones, Señor. Que tú levantarás hombres inteligentes, hombres y mujeres creativos, hombres y mujeres con habilidades poderosas. Que tú levantarás, Señor, de en medio de nosotros hombres y mujeres que levantarán en alto tu nombre. Declaramos bendición sobre nuestras familias y nuestros hogares en esta mañana. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Mi esperanza